¿Qué tal amigos? Les habla su camarada Ricardo Rubio. Suscríbanse por favor al canal para seguir viendo más videos. Hoy les traigo una explicación breve de cómo es que funciona el drive en su etapa de potencia, la electrónica del drive y cómo es que controla el motor. Hoy nos vamos a dar cuenta que no es corriente alterna lo que controla el motor, sino corriente directa. Pero es en cómo, o sea, cómo va a trabajar un motor de corriente alterna con corriente directa. Bueno, aquí lo vamos a ver. Este drive trae unos módulos que se llaman IGBTs, que traen una electrónica que convierte en el voltaje y también dan salida al motor. Primeramente, en esta parte de la entrada del drive traemos la rectificación de voltaje. Tenemos un juego de diodos, de 6 diodos, que nos convierten el voltaje de 440 a 660 volts. Por ahí, si los que saben ahí un poquito más de electrónica sabrán por qué con un juego de 6 diodos aumentamos el voltaje un poco de entrada. Este voltaje se acumula en un banco de capacitores. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos diodos ya vienen encapsulados en un módulo que se llama IGBT. Ahí viene tanto los diodos y como los transistores de salida, que son los IGBTs. Bueno, aquí vemos en esta parte que es la conversión de voltaje y una parte donde almacenamos la energía. Toda esta energía se almacena en unos capacitores. Los capacitores traen ahí otros circuitos, traen ahí un contactor de precarga, una resistencia de precarga. ¿Esta para qué nos sirve? Digamos que los capacitores, si se van a 0 volts o si pierden toda su energía, lo que queda cargada, pueden llegar a ponerse en cortocircuito y esto haría que se dañaran los diodos. Entonces, muy inteligentemente le ponemos o le ponen una resistencia para que entre primero un poco de voltaje por esa resistencia, se carguen un poco los capacitores y luego ya entra el contactor y deja pasar todo el voltaje. Ahorita les vamos a poner aquí una imagen para que la vean. Este es el relé, es un contactor y la de arriba es una resistencia. Imaginemos que el voltaje entra, se rectifica y pasa hacia los capacitores, pero como les dije, si los capacitores tienen ahí se van a 0 volts, o sea, pierden todo el voltaje, pueden ponerse en cortocircuito. Entonces, primero pasa un pequeño voltaje por la resistencia para que se haga una precarga del capacitor, y al sobrepasar un nivel de voltaje, cierra el contactor, la bobina del contactor, y ese contactor energiza ese relé y deja pasar todo el voltaje completo. Esto nada más que nada para proteger el drive electrónica. En algunos casos, si ustedes han tenido almacenado un drive, se pueden dañar si lo tuvieron almacenado por, digamos, 2 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es precargarlo manualmente, conectarle 110 a la entrada y luego 220 y luego ya el 440 normal. Pero bueno, si alguien tiene una duda sobre este tema, háganmelo saber y con gusto le doy una explicación breve de este tema. Continuemos. Ahí el dibujito que les puse es todo el diagrama de potencia del drive, pero bueno, yo lo quiero ver poco a poco para que lo vayan entendiendo bien. Ahora tenemos la etapa de control. En esta etapa de control es una tarjeta electrónica que controla toda la potencia. Digamos que todo lo que le conectamos al drive, esa tarjeta lo procesa. También procesa la configuración que nosotros pongamos en los parámetros para hacer los disparos de los IGBTs de salidas del motor. Esto quiere decir que todo lo procesa esta tarjeta para poder hacer un control del motor, ya sea vectorial o por torque o todo este tipo de cosas, las controla la tarjeta electrónica. Después viene ya la etapa de salida, que son unos IGBTs. Estos IGBTs es una combinación muy padre que hicieron ahí de un BJT de potencia. Los BJT son unos transistores de potencia, nada más que son algo lentos en su disparo. Digamos que no pueden tener una conmutación rápida. ¿Qué es la conmutación? Que es prender y apagar
o activar o desactivar ese transistor, y a alguien se le ocurrió por ahí hacer una combinación entre un BJT y un MOSFET para crear el IGBT, y ahí con unas cuantas resistencias y una poquita de electrónica. Y esto lo hicieron para hacer un disparo mucho más rápido, de hasta 4 nanosegundos. Digamos que se prenden y se apagan cada 4 nanosegundos, o podemos hacer que prendan y apagan cada 4 nanosegundos. O sea, una velocidad increíble, muy rápida, que no lo podemos ni siquiera imaginar. Todo esto ni siquiera lo podemos medir con un multímetro correctamente, necesitamos un osciloscopio. Bueno, este es el símbolo del transistor. La corriente fluye hacia un lado o hacia el otro dependiendo de, y tiene su MOSFET de control, y todos estos MOSFET van conectados a la tarjeta electrónica, o van vinculados a la tarjeta electrónica, que es la que se va a encargar de hacer los disparos. Recuerdan que les dije que cómo era posible que controláramos un motor con corriente directa. Bueno, aquí es donde lo vemos. Tenemos un positivo y un negativo que ya están siendo rectificados por la primera etapa de conversión de voltaje. En toda esta etapa hay positivo y negativo de 660 voltios de corriente directa aproximadamente. Todo este voltaje va a ser disparado como positivo y como negativo hacia los cables del motor, hacia las fases del motor. Todo esto disparado por los MOSFET. Así es como controla con corriente directa un motor de corriente alterna. Pero ahorita lo vemos más a detalle de cómo es que se hacen los disparos y por qué leemos corriente alterna en la salida. Una explicación ahí sencillita, pero ahorita vamos a verlo. Bueno, entonces tenemos aquí también un juego de varios de 6 IGBTs. Olvidé mencionarles, esos IGBTs tienen un diodo de no retorno, que son un diodo de protección del mismo IGBT para que no se dañe, y porque en ciertos momentos queda una remanencia ahí instantánea, y este diodo hace que la corriente siga circulando y no se ponga en cortocircuito y llega a dañarse el IGBT. Bueno, entonces tenemos igualmente tenemos 6 IGBTs. Cabe mencionar otra cosa: los IGBTs, la mayoría de los drives o de unas capacidades no muy grandes traen un juego de 6 IGBTs. En casos de drives ya más grandes, son unos IGBTs más grandes y pueden llegar a tener hasta 12 IGBTs, dependiendo de la potencia del motor que vayamos a controlar, porque uno solo no podría darse esa capacidad. También cabe destacar que los IGBTs, al hacer la combinación con un MOSFET y esto, digamos que la beta o la electrónica es un poco más resistente y tiene más potencia, o sea que un dispositivo pequeño puede controlar grandes corrientes. Bueno, entonces quedamos que estas compuertas MOSFET están vinculadas o conectadas hacia la tarjeta de control, y esta es la que hace los disparos. En la tarjeta obviamente tenemos una electrónica también con MOSFETs y transistores que hace que los disparos sean muy rápidos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo es que hace esto el drive, cómo es que dispara los IGBTs y cómo es que con corriente directa controla un motor. Les voy a dar una pequeña explicación, simulación, que no es digamos científicamente la correcta, porque bueno, pues no acabaría de explicarles cómo es que funciona todo esto del drive, y sinceramente yo también no lo he acabado de comprender al 100%, porque son muchos cálculos ahí matemáticos y así, pero vamos a explicarles de una manera que ustedes lo entiendan, muy sencillo, para que sepan y tengan una idea de cómo es que hacemos los disparos para que se genere una corriente de onda alterna. ¿Qué quiere decir aquí? Que estamos haciendo con disparos de los IGBTs que simule una onda de corriente alterna. ¿Cómo lo hace? Digamos que hace millones de disparos en una fase con voltaje positivo y negativo, y hace que esto simule una onda de corriente alterna.
Por eso si ustedes ponen un multímetro en la salida del drive, obviamente no van a ver corriente directa, porque esta electrónica está haciendo que se simule una onda de corriente alterna. Ustedes van a medir de todas maneras los volts en corriente alterna porque se hace la simulación. Bueno, aquí tenemos las tres fases del drive, y la tarjeta electrónica lo que hace es simular la onda de frecuencia alterna. Aquí tenemos el voltaje positivo y negativo, recuerden esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje fluye positivo por esta manera o fluye negativo por esta manera, o por este conducto, igual positivo por acá y negativo por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que disparamos en cierto momento voltaje positivo y en cierto momento voltaje negativo. Hay un parámetro para simular o para decirle cuántos disparos queremos que haga el drive, cuántos millones de disparos queremos que haga el drive. A esto le llaman frecuencia portadora. De esto depende mucho cómo se controla el motor, qué tan fino se controla el motor o cómo lo controlamos, ¿correcto? Aquí ocurre algo muy parecido de cómo controla un transistor a un motor de corriente directa, nada más, entre cómo manejar los pulsos en 1 y 0, o sea, cómo activar o desactivar el voltaje hacia el motor para que varíe la velocidad. Es un concepto algo parecido. Bueno, si llegaron hasta este momento del video y les está interesando, les gustó, les pido de favor que le den su like, se suscriban y si es posible compartan en sus redes. Igual y por ahí tiene algún compañero amigo que pues, no sabe mucho del tema y le gustaría saber algo de esto, entonces por favor compártanlo, por favor denle like, por piedad, y suscríbanse. Necesito muchos suscriptores para que se siga haciendo esto más grande y la gente pueda seguir aprendiendo de lo poco que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria. Es bueno compartir los conocimientos con los demás. No tengan esa idea de que les van a quitar el trabajo si les explican cómo hacer las cosas. Ustedes compartan a los demás los conocimientos y los demás vienen solo. Bueno, continuamos. Entonces, quedamos que esto era como controlar un motor de corriente directa. Vamos a hacer pulsos de corriente directa en el motor para controlar corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que hace la electrónica y los y los IGBTs? Que simulan ese voltaje en pulsos, pero de corriente directa. Da un pulso, otro pulso de positivo, da otro pulso positivo, pulsos positivos. Aquí estoy dibujando nomás unos cuantos, pero estamos hablando que da millones de pulsos. Y así como lo ven ustedes, controla por tiempo y por ancho de impulso, ¿verdad? Por eso es PWM, en español es ancho de pulso modulado. Por eso este sistema de los drives se llama PWM. Entonces, digamos que si ven que por ejemplo el primer IGBT da salida hacia una fase, entonces la primera línea, el primero y el segundo IGBT del lado izquierdo dan unos pulsos positivos y los otros negativos hacia el motor. Millones de pulsos. Vemos que son millones de pulsos. ¿Cuánto es? Como 1 millón aproximadamente. Pueden ser tal vez hasta 2 millones o 3 millones. Depende de la configuración que nosotros hacemos del drive. Entonces, en estos impulsos que dan, simula una onda de corriente alterna. Y obviamente pues que estos millones de pulsos están en una fase y luego están en la otra y luego están en la otra de una manera secuencial o especial que hace que el motor gire a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces quedamos que este es un ciclo. ¿Cuántos ciclos hay en un hertz? Bueno, esto ya es un poquito más adentrado en la electrónica, pero bueno, 60 ciclos en un hertz y 60 Hz en un motor, digamos que son cada segundo millones de pulsos que recibe el motor. Incluso por eso cuando ustedes energizan un drive y arrancan un motor, se escucha ahí el motor. Por eso debemos usar motores especiales para drive en ciertos momentos.
Igual un motor convencional o normalito de jaula de ardilla también funciona, pero bueno, eh, su tiempo de vida se acorta porque lo estamos como quien dice forzando, ¿no? Y digamos que tenemos una secuencia aquí de pulsos. En este lado tenemos pulsos y así es como simula en corriente directa una onda de corriente alterna en el motor. Muy interesante la verdad todo esto. Entonces así es como nosotros controlamos el motor. Recuerden suscribirse por favor, darle like y si es posible compártanlo. No se queden con el poquito conocimiento que llegaron a agarrar el día de hoy, compártanlo por favor. Bueno, para resumir, quedamos en que todos estos pulsos, tanto el ancho y el tiempo que duran esos pulsos, es controlado por los parámetros del drive. Nosotros le ponemos que tenga una velocidad más alta, una velocidad más baja, o le aumentamos al doble de la velocidad nominal, digamos a 120 Hz. Pues esto es lo que controla el motor en su velocidad, o lo que controla la velocidad del motor. Hay uno muy importante que es la frecuencia portadora o carrier frequency. Esta es un parámetro que normalmente vienen como 2 kHz. Estos 2 kHz son a 60, es la velocidad, perdón, 2 MHz es la velocidad de impulsos que va a dar los gigabytes hacia el motor en 60 Hz, o sea, a la velocidad máxima. Y esto varía dependiendo de la velocidad. También las rampas de aceleración y desaceleración tienen que ver mucho en esto porque son las que hacen más largos o cortos los impulsos. Bueno, esto ya es en la electrónica, ¿verdad? Bueno, ahora también quiero explicarles que nosotros manejamos el motor y lo trabajamos, pero ¿qué pasa cuando el motor frena o cuando queremos nosotros parar un motor en determinado tiempo? El drive trae la variable de que puedes ponerle que sea un paro por inercia, o sea que tú quites el botón de paro y el motor se va hasta que solo para, ¿verdad? Por la pura inercia. Pero qué tal que si yo tengo una aplicación donde, como en este caso en las grúas, o en algún carrito transportador o alguna aplicación donde requiero parar el motor en un tiempo determinado o muy corto o en una distancia muy corta. Aquí vamos a hacer un dibujito ahí más o menos para explicarles cómo es esto, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero frenar el motor funciona como, digamos, como un dínamo. Como hacían los dínamos de la bicicleta que generaban corriente, ¿verdad? Por la fricción que generaba la rueda. Bueno, en este caso el equipo que ustedes estén manejando, si quieren que pare rápido el motor quiere frenarse, o el drive le baja el voltaje al motor, y por el mismo saturación de voltaje que se hace en el motor, se regresa el voltaje hacia acá, hacia los capacitores, y se acumula demasiado. Y en este punto tenemos un circuito que es el circuito de descarga de voltaje para que no se dañen los capacitores. Vamos a ponérselos aquí en un esquemita para que lo vean. Esta parte del circuito es la que hace esa función de drenar el voltaje hacia esa terminal B1 y B2. En esa terminal B1 y B2 vamos a conectar una resistencia. A este sistema o a este efecto le llaman frenado dinámico. ¿Qué es lo que pasa? Que el motor genera un voltaje de regreso hacia el drive y se sobrecarga. Digamos que ya no tiene 660 volts, llegas hasta 780, 800 volts de corriente directa, donde se satura de voltaje esa parte. Y los capacitores y el circuito de precarga no tienen, o más bien el circuito de almacenamiento del drive no tienen la capacidad de almacenar tanta energía. ¿Y qué es lo que hacen? Que ponemos una resistencia para que ese voltaje se drene en forma de cortocircuito. ¿Qué es lo que pasa? Que pones el positivo y el negativo de la resistencia, se pone en cortocircuito y la resistencia se calienta y drena ese voltaje, o sea, lo estamos disipando con la resistencia. Y esto es para que no se llegue a dañar el drive. Bueno, entonces quedamos que el voltaje que se genera aquí regresa por esta parte y ahí en el circuito de precarga
hace esa función. En los drives de hasta 15 o 20 HP, depende de la marca de drive, pero la mayoría traen una capacidad de almacenamiento. Y cuando ya son drives o motores muy grandes, a los que se van a controlar, digamos de 50, 100 HP, 200 HP, 300 HP, ya no tienen la capacidad los capacitores de guardar todo esto. Entonces lo que hacen es que ya para esto venden un elemento que se llama unidad de frenado dinámico, que es la que se va a encargar del almacenamiento y disparo de todo este voltaje, ¿verdad? O más bien del controlar que no se dañen la electrónica del drive. Bueno, llegamos a este punto del video y quiere decir que les ha gustado algo. Entonces quiero que dejen su like, su comentario bueno o malo. Yo sé que no soy perfecto, nadie lo es, y todo esto que les estoy explicando, les estoy enseñando, lo quiero hacer de una manera que ustedes lo entiendan, que la persona que no sabe drives, que no sabe estos temas, que lo entiendan. Si tienen alguna pregunta, déjenla. Si tienen un comentario negativo, también déjenlo. Tal vez me equivoqué en algunas cosas, y si tienen ahí ustedes la respuesta correcta, pues adelante, ¿verdad? No tengo ningún problema porque me hagan sus comentarios, por más negativos, positivos que sean. Ahí espero sus comentarios. Vamos a seguir haciendo unos videos más adelante. Vamos a hacer los videos del drive Yaskawa, el nuevo, el GA800, que es lo que normalmente he usado yo para todos los proyectos que he realizado aquí en la empresa donde trabajo. Vamos a ver unos videos de cómo se arranca un drive, cómo se conecta el drive, digamos de cómo conecta las entradas del drive, la potencia, el 440, cómo se conecta la resistencia, cómo se conecta el motor, cómo conectar las señales de entrada. Vamos también a hacer otro video donde les explique cómo se controla un drive. Por ejemplo, el drive lo puedes prender en la pantalla de una botonera, de una estación de control, incluso por comunicación Profinet, Ethernet, DeviceNet. Hay muchos protocolos de comunicación. Bueno, más adelante les explicaré todo esto, pero el siguiente video no se lo pierdan. Es donde vamos a ver cómo conectar y arrancar el drive con señal digital, señal analógica, qué significa señal digital, qué significa señal analógica. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado y recuerden, dejen su like, no sean culés, cabrones. Dejen ahí su comentario y su like, y vamos a seguir subiendo más videos. Si tienen alguna duda o alguna recomendación sobre algo que quieran conocer de este tema de los drive Yaskawa, háganmelo saber. También tengo algo de conocimiento en PLC Siemens. Me ha tocado hacer algo de comunicaciones entre PLCs Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Toshiba, varias marcas. Entonces, si alguna duda tienen ahí, háganmelo saber y con gusto los atenderé. Bueno, que descansen y que sigan viendo más videos. Y no se olviden de este comentario, compartan su conocimiento, que poco a poco la vida les dará mucho más.